Mari Campos ya hace muchos años que camina estos caminos de la sabiduría ancestral de nuestras abuelas, recogiendo todo ese conocimiento que está accesible para todos, pero que cuando uno abre el corazón es cuando llega este conocimiento, ¿verdad? Cuando uno está dispuesta puede verlo. Mari hoy se presenta como Mari Warmi, saumadora, caminante del camino rojo, facilitadora de círculos y sabiduría femenina, acompañante de mujeres en el camino para recordar su poder, su belleza y su esencia divina. Contar un poquito lo que nos convoca hoy en día, que son los ciclos menstruales femeninos. Vos nos vas a estar contando desde tu experiencia, desde tu aprendizaje, desde tus vivencias, este tema que deje de ser tabú. Si bien antes fue muy controversial, hoy está un poquito menos, pero todavía sigue siendo el hablarlo, el esconderse y ya tomarlo como algo natural, porque es algo natural de nuestro cuerpo. Yo creo que un poquito la Lauri lo dijo, que tiene que ver con resignificar lo que tiene que ver con el ciclo femenino, con nuestra luna, como nosotros le llamamos en este camino ancestral, porque la ciclicidad femenina está muy conectada también con nuestro astro que nos representa, así como el sol representa lo masculino, la luna representa lo femenino en el ciclo, digamos, galáctico. Esta pareja que se junta y estos amantes cósmicos, que a mí me encanta hablar del sol y la luna como amantes cósmicos, que se reúnen en los eclipses y se dan ese abrazo ahí romántico en los eclipses. Le doy un significado muy romántico al eclipse en ese sentido. Bueno, yo creo que tiene que ver un poquito con eso, con resignificar lo que significa la sangre menstrual y romper mitos. Y otra cosa también de la que les queremos conversar es de ritualizar de alguna manera estos ritos de paso que le ocurren a la mujer y que también los hemos ido olvidando con el tiempo, porque nuestros abuelos y nuestras abuelas celebraban el primer sangrado, tenían ritos especiales para la unión matrimonial, cuando ya la niña dejaba de ser niña o la adolescente pasaba a ser mujer y contraía nupcias, por decirlo de alguna manera, y también el parto también como rito, el ya dejar de empezar a sangrar, la menopausia también como rito. Entonces, el proceso o el ciclo menstrual de la mujer era ritualizado en todas sus etapas. Y yo creo que básicamente eso tiene que ver con visibilizar y con reconocer que la sangre menstrual no viene de una herida, ¿ya? No es una sangre, digamos, de alguna manera ni contaminada, ni es algo sucio, sino que desde su inicio representa la vida, y cada mes que nosotros ciclamos estamos diciendo, ok, este mes una vez más no concebí vida, pero me preparo para el próximo mes estar de nuevo en condiciones de poder recibir y de poder dar vida. Y un poco también acompañamiento, o sea, tomando un poquito lo que había dicho la Lauri de que yo acompaño a las mujeres, tiene que ver un poco con eso, con acompañarlas en esta ritualización de cada uno de los ciclos femeninos y volviéndolo eso, un ritual, o sea, reconocer que nuestra menstruación es una ceremonia que con el tiempo la hemos ido olvidando, la hemos ido dejando de lado, la estamos viendo como algo negativo, o sea, desde mi experiencia, mi primera menstruación fue súper traumática, por decirlo de alguna manera, porque en los años 70 y tanto que me llegó mi primer ciclo, era como que, oye, nadie se entere de que estás con la menstruación, escóndete, que nadie sepa nada, que no vayan a ver, digamos, una toallita higiénica en ese tiempo, porque yo descubrí después que teníamos otros mecanismos para regular nuestra menstruación. Entonces era como eso, no podías sentirte mal, o sea, era como No que te podías tenías que bañar. hacer, claro, no te podías bañar, y tampoco sin una explicación, no sé, Lauri, cómo fue tu experiencia, pero tampoco te decían, las abuelas te decían, abrígate, pero no te contaban un trasfondo también de por qué, digamos. Entonces yo creo que tiene que ver en eso, en cómo rescatamos y resignificamos nuestro ciclo y recuperamos lo sagrado que es, porque lo hemos perdido, por lo menos en mis generaciones, hoy las chicas, y yo creo que ahí la Lauri también ha vivido una experiencia distinta, porque yo reconozco que no he tenido
la bendición, yo tengo solo hijos hombres, entonces no he tenido Wow. la bendición de acompañar a un familiar directo de sangre en esta experiencia. Me ha tocado acompañar, pero yo creo que vivir así como en el núcleo familiar, esa experiencia debe ser, lo siento que me gustaría, espero tener una nieta, así que ahí le mando el recado a mis hijos, quiero una nieta, de ir viendo eso, de cómo resignificamos eso. Y en eso acompaño a otras mujeres, a las abuelas, a las madres y también a las niñas, por supuesto. Yo creo que la experiencia que hemos tenido en nuestra adolescencia cuando tuvimos nuestra primera luna, la mía tampoco fue tan romántica, tan linda, sino que fue así, bueno, ¿te duele? Toma esto. Estaba retorciéndome en la cama. No había un acompañamiento consciente. Y creo que eso es lo que nosotros tratamos hoy en día de resignificar. Yo como mamá de dos niñas, como bien dijiste, eso fue lo que despertó también en mí el decir, pucha, yo no quiero que mis hijas hoy atraviesen esto de una forma poco grata. Quiero que lo ritualicen, como vos decís, que lo vean como algo sagrado, porque creo que es una entrega muy grande que hace la mujer, el cuerpo de la mujer, es una entrega extremadamente grande. Para muchas es muy doloroso, para muchas es un tema que no quieren hablar, que les da miedo, que no les gusta mostrar, que se sienten incómodas. Y bueno, dije, no quiero que mis hijas o mis sobrinas o las niñas que nacen hoy o que están en la adolescencia, que tienen, y también las adultas, porque yo sé que vos te dedicás a todas las edades, a todos los estadios del ciclo de la mujer, entonces sé que podés darnos una mirada diferente. Y yo, cuando vos me regalaste la agenda, allá cuando fuimos con el linaje turco, que me regalaste la agenda de Mujeres Luna, que fue mágica, maravillosa, eh, dije, wow, acá encontré una persona que puede ayudarme, que puede guiarme a resignificar, a darle amor a este paso. Si bien lo mío sí fue así como te decía, no te dejaban bañarte, tu abuela te decía, no te muestres. eh, Era muy Pero doloroso. no te explicaban tampoco, o sea, por lo No, menos no te explicaban el trasfondo de por qué no deberías hacer esas cosas, digamos. O sea, claro. que yo Mi creo mamá, que eso. hoy en día tienen educación en el colegio, la educación se encarga también de explicarle al niño de que el cuerpo humano es natural que ocurran estas cosas, pero antes no nos explicaban. A mí me compraron un libro de educación sexual, lo guardaron en un mueble para que yo lo descubra y empiece a leer, porque a mi mamá y a mi papá, lógicamente que también le daba pudor hablar de algo que no sabían cómo transmitirlo porque ellos no habían No lo recibido. habían tenido tampoco. Claro, entonces, bueno, se me ocurrió decir, dejamos no, y apareciste. ¿Viste cómo es? Uno pide y llega, llego y decir, wow. Bueno, bueno, sí, o sea, yo creo que es un tema que tiene que ver con la desconexión. O sea, yo creo que nuestras madres y nuestras abuelas estaban desconectadas, no como nuestras bisabuelas, tatarabuelas hacia atrás, que tenían también una vivencia distinta de más de comunidad. Hoy en día las mujeres, y estamos tratando de cambiar en esto de hacer tribu, así como en Latinoamérica, así como también la comunidad de las mujeres luna, en las cuales yo participo y formamos parte de la agenda, es como volvemos a tomar el concepto de comunidad en donde nos sostenemos mutuamente, porque a muchas nos ha tocado vivir muchos procesos de nuestro ciclo menstrual en soledad, porque también es algo que tenemos que cambiar. O sea, cuando nosotros conversamos con otra mujer, dime que no es rico salir a tomarse el cafecito con las amigas, es sanador, porque nosotros conversamos y nos espejamos en una otra y nos va dando su receta también. O sea, oye, no sabes que a mí la agüita con miel y jengibre me hace súper bien, o no sabes que ponerme un guaterito de semilla, no, yo ocupo un guaterito. Entonces, todas esas cosas que conversamos entre las mujeres, que tienen un sentido, nos van ayudando a vivir nuestros ciclos de manera distinta.
Entonces, el tener una tribu o tener este círculo que nos sostiene es súper importante. Entonces, aquí estamos, pues, así nos encontramos con Anita y nos fuimos conociendo. Otra de las cosas que le tengo que agradecer a Luis Jesús, el haber conocido a Anita. Y vamos sosteniéndonos. Entonces, un poquito lo que queremos hacer y empezar a compartir con ustedes y compartir con la comunidad y generar un espacio también en Nativo América que conlleve a poder ritualizar y empezar a hablar un poco más de cuáles son las etapas o cuáles son los ritos de paso que deberíamos nosotros celebrar en nuestra ciclicidad. Hablamos un poquito de lo que era la primera menstruación, de lo que es nuestra menarquia, pero también está, por ejemplo, la unión, el matrimonio, nuestro parto, cuando ya empezamos a acercarnos a la menopausia, o sea, las irregularidades que podemos tener en nuestro ciclo también como mujeres, porque no todas ciclamos iguales, no todos los ciclos son iguales, o sea, entonces, y también de alguna manera cómo nos acompañamos en la muerte, o sea, nos acompañamos desde el nacimiento, desde la muerte, o sea, las abuelas, nuestras abuelas acompañaban todo el ciclo que sostenía a las mujeres más jóvenes en la tribu. Entonces, de alguna manera, lo que queremos hacer es empezar a generar esa comunidad, empezar a generar esa conciencia de que cuando hablamos de la primera regla, como se le llama, que no sé por qué regla, porque no es que nada nos regle, o sea, no es nada fijo, es todo variable. Nuestra primera lunita, podríamos, así le llamamos nosotros en el camino ancestral, cuando nos llega nuestra menstruación. Cuando lunamos por primera vez, entender que es un llamado, o sea, de partida la sangre menstrual no es una herida, es memoria, no es una pérdida, no estamos perdiendo algo, le estamos retornando a la madre tierra algo que no fue, porque significa que no nos embarazamos, que no gestamos, por lo tanto eso se vuelve a la tierra. Eso deberíamos de retornárselo a la tierra y hemos aprendido de las abuelas ahora, últimamente, sobre todo de las abuelas del pueblo mapuche, que la sangre menstrual no se ritualiza cuando se devuelve a la tierra. No hay que hacer una ofrenda como tal, porque no es un sacrificio, ¿ya? Le estamos retornando, así como retornamos el sudor en el temazcal, así como retornamos otros fluidos, estamos retornando a la madre tierra nuestra sangre y la debemos agradecer, debemos hacer un pequeño acto de agradecimiento y de alguna manera sembrar nuestra luna, como muchos en las redes sociales se está mencionando, pero no es una ofrenda, no es un rito, ¿ya? Sino que es seguir el ciclo natural, biológico que a las mujeres nos ocurre. Porque en la antigüedad, por muchos los ritos, los sacrificios de sangre llaman más sangre. Y con nuestra menstruación queremos agradecer, queremos llamar a la vida y no queremos llamar más sangre, ¿ya? Entonces eso lo hemos ido aprendiendo hace poquito. Así las abuelas nos han ido comunicando a lo largo en el Consejo de Abuelas en México que hubo, y aquí también nosotros hemos ido escuchando a nuestro pueblo mapuche. Y así como está la menarquia, también tenemos los ritos en el embarazo. Celebrar el embarazo, que se vive en diferentes culturas, y en muchas de ellas, ya cuando tienes como 100 días de estar embarazada, por decirlo de alguna manera, más o menos alrededor de los 3 meses, se hace una celebración para recibir el alma del bebé en el cuerpo. O sea, al principio es como que todo se está formando, y en muchas tradiciones se dice que a los 100 días el alma baja, el alma reencarna y decide llegar a esa madre y decide llegar a esa familia. Lo mismo ocurre con el parto, la siembra de la placenta, el dar las gracias. Es como retornar a la madre tierra esta vida. Y bueno, y después tenemos el rito de paso para la menopausia, y después también tenemos ritos de paso para las almas que ya han partido. Entonces, toda nuestra vida se puede ritualizar, y el ritualizarla no es nada más que visualizarla, para que tomemos la conciencia de que es un acto sagrado, de cada una de nuestras etapas es un acto sagrado. Y bueno, una moda que también yo digo, el otro día nos conversábamos, Laurita, ¿te acuerdas? De estas fiestas de 15,
que Sí, estábamos diciendo que podía ser. No sé yo cómo lo has vivido tú con tus hijas, digamos ahí también un poquito para que nos compartas tu experiencia. bueno, mi niña más grande es la que ya ha tenido su paso. Me gustaría, por eso fue más que nada sentir ese llamado de madre, ¿no? Porque, bueno, vos nos ibas describiendo varios ritos que se pueden celebrar el día de hoy, que si bien vienen de nuestras ancestras, los hemos olvidado, nuestras abuelas también los han olvidado. Y bueno, qué bueno que vos los puedas traer, que nos los puedas traer y revivirlos aquí, vos y tantas mujeres que se dedican a esto. Con mis niñas, mi niña mayor, gracias a Dios lo he tomado de una forma muy natural, muy hermoso porque he hablado mucho con ella también tiene otro tipo de información, como decían, en lo que es en la escolarización ya tienen otro tipo de información en donde lo normalizan, es algo natural, no es algo que esté fuera, que sea sucio, que no se hable, ya se habla adentro, por lo menos lo que es en Argentina, porque bueno, yo soy de Argentina, estoy viviendo en Chile, pero la Mari es chilena. Y por ahí difieren un poquito las enseñanzas. En Argentina se ha naturalizado trabajar sobre el cuerpo humano y sobre los ciclos de la mujer. Pero lo que es el ritual de paso, creo que es muy importante para las madres y para las mujeres poder acompañarnos, para poder acompañar a nuestras hijas en ese paso y poder abrirnos, poder contarles también, sin miedo, sin decir no te bañes, bueno, todo eso uno lo fue aprendiendo con la vida y con el paso del tiempo que no es así y se les ha enseñado a ella. Pero ellos yo ya veo que lo toman de una forma natural, de una forma amorosa. Es más, noto que ella no tiene dolores, es muy raro que tenga un dolor y si tiene un dolor, bueno, tomamos un tecito de alguna hierba que sea para calmar ese dolor. Cuando hay un acompañamiento amoroso y hay una contención de parte de la madre, de la tía, de una amiga, como vos dijiste, pero de alguien que realmente lo tome en conciencia y lo tome en amor a ese ritual y a esa lunita, ellos ya lo perciben diferente. Ya no lo sienten con dolor y como un trauma. Por lo menos la experiencia que conozco de las niñas que tienen esa contención de parte de la familia o del entorno, no es traumática, es amorosa. Entonces, me parece súper importante hoy en día que personas como vos nos traigan estos ritos y nos enseñen tomarlo, poderlo compartir desde todas, tejernos y entregarlo con amor. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay algo súper importante en lo que acabas de decir. Nuestras madres y nuestras abuelas se relacionaron con sus ciclos a través de la ignorancia, ¿ya? O sea, y la ignorancia genera temor. Sí. ¿Ya? Cuando tú no sabes a lo que te enfrentas de alguna manera, se genera ese temor, ese miedo, y un miedo que te puede paralizar o a veces un miedo que te vuelve agresivo. O sea, yo creo que muchas de nuestras mamás nos decían, no preguntes eso, es así, o sea, o no te contaban, de golpe te contestaban mal. ¿Cómo podemos a través de la tribu generar conciencia y compartir sabiduría? Porque como mujeres tenemos mucho que contarnos a nosotras mismas. Y yo creo que el conversar, por eso es la importancia que siento yo de los círculos de mujeres, ¿ya? Claro. Y ojalá, y de lo que antiguamente, por eso cuando hablamos de ancestralidad, no nos referimos a las generaciones inmediatamente cercanas a nosotras, porque nuestras madres y nuestras abuelas vivieron también este tema de represión, de esconderse, de ocultar muchas cosas. Pero en la antigüedad las mujeres menstruaban juntas. O sea, no sé si les ha pasado, sobre todo a las mujeres que compartimos espacios de trabajo con otras mujeres, nuestros ciclos se sincronizan. Sí. Así es la magia de la naturaleza. Empezamos a ciclar juntas. En varios de mis trabajos me ha pasado eso. Entonces yo creo que es eso, es recuperar el vivir las cosas como en una comunidad. Bueno, por ejemplo, yo tengo mucha ascendencia italiana. Entonces venimos de una desconexión total con lo que es lo ancestral, con lo que traían nuestras abuelas. Se rompió ese círculo.
Aquí hay un poco más de contención o de traspaso de esta información de tribu, de parte de la comunidad mapuche, por ejemplo. Ellos yo veo que son muy ricos en experiencia, en conocimiento, en mantener ese conocimiento vivo y transmitirlo. Entonces, es de ahí donde nosotros, los que estamos desconectados, porque yo de verdad estoy desconectada y uno empieza a recordar y quiere retomar, somos los que venimos de estos ciclos rotos, de estas familias en donde han tenido que escapar de la guerra, o se han tenido que cambiar de país porque, bueno, no iban más donde estaban, llegaron a una nueva tierra, nuevos aprendizajes, y nuestros ancestros quedaron en otro lado del continente y acá no se vivía de la misma forma, o no se vive de la misma forma que del otro lado. Entonces es retomar, es reconocernos otra vez, es otra vez volver a tejernos. Nuestros ancestros son todos, todos. Pero si uno se limita a decir, bueno, pero yo vengo de allá y estoy desconectada, como es mi caso, uno se limita y no puede seguir aprendiendo y conectando con la vida, con el aprendizaje, con lo que realmente somos, como tribu, como seres humanos. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a buscar, a abrirnos, a otra vez traer esas memorias de nuestras ancestras, que estén en este continente, en otro continente, da igual. Pero yo creo que cuando uno se abre a esa información, a ese amor, a esa sabiduría, uno recuerda, no importa las raíces. Somos hijos de la tierra todos somos sangre de la tierra. O sea, tú acabas de decir algo súper importante. Muchas de estas cosas no genéticamente, y está comprobado científicamente, que en nuestro ADN guardamos memorias de nuestras generaciones pasadas. O sea, eso ya es una realidad incluso científicamente probada. Entonces, yo creo que es súper importante eso, generar los espacios para poder recordar, volver a activar estos ritos que claro, hay que como acomodarlos un poco al vivir, porque justamente tú lo mencionaste hace poquito con respecto a tu hija, que a tu hija ya no le dolía. ¿Por qué? Porque son personas o niñas que ya están más conectadas. El mismo hecho de que compartan contigo estos espacios de círculos de mujeres y todo, ya las va despertando de una manera distinta. Entonces sus ciclos son distintos a cómo los vivimos nosotros. Entonces, porque ya no es con menos miedo, ya se conversa más del tema, seguramente tú le has mostrado la agenda, les has hablado de otras cosas, entonces ya no están en esa ignorancia. Entonces, yo hablo un poquito de esto de rescatar y de conectarnos y de resignificar y también de adecuar, porque entendamos que hoy en día las mujeres nos movemos en un mundo distinto al que se movían nuestras abuelas. Entonces, es como logramos compatibilizar este deseo de mantener nuestro ciclo vivo, ¿ya? Porque nuestro ciclo está vivo. Nosotros tenemos ciclos de entre 28 y 30 días, son distintos todas las mujeres, algunas sufrimos más que otras, pero ese sufrir está muy asociado también a la desconexión, a no estar conectada con mi cuerpo, a no respetar lo que me dice mi cuerpo. O sea, de partida muchas mujeres buscan tener un vientre plano, que no se me note la guatita, pero entendamos que cuando empezamos a vivir nuestro ciclo, nuestro vientre va cambiando porque nuestro útero va cambiando. Entonces no voy a tener el vientre plano los 28 días o los 30 días del mes. Entonces, si no le hago caso a mi cuerpo, si no voy reconociendo las señales que cuando una mujer está conectada muy con su ciclo, sabe cuando está en su etapa lútea, sabe cuando está ovulando, sabe cuando se sabe reconocer. Y eso es lo que tenemos que empezar a rescatar, porque si nosotros nos reconocemos vamos a saber cuándo, o sea, lo ideal sería que antiguamente las mujeres se guardaban estaban en su ciclo, porque no puedes hacer una fuerza demasiado fuerte, hay muchas cosas que uno no debería hacer. No sé, yo creo que es súper importante eso, el rescatar de alguna manera la ritualidad, para tomar conciencia, porque cuando haces un ritual, lo que ocurre es como que encarnas el paso que estás dando.
Y los ritos de paso tienen ese significado, el poder hacer cuerpo, el paso que estamos modificando, porque cuando a una niña le llega por primera vez su lunita, se celebra, ¿ya? Ese es el rito de menarquia, celebra y explicarle en esa celebración qué es lo que está haciendo, qué es lo que está recibiendo, que su sangre no es una herida, que no se tiene que asustar, y de alguna manera también explicar un poquito que es una entrada a un mundo nuevo, ¿ya? Porque también tiene una significancia vista desde la ancestralidad, que entras al mundo de poder ser mamá, o sea, entras en esa etapa en donde tú ya dejas de ser niña, pero se produce como una pequeña contradicción, porque hoy en día nuestras niñas están ciclando a partir de algunas desde los 9 años en adelante. Entonces, ¿cómo hago convivir ya no ser niña o ya estar preparada biológicamente para una maternidad, pero seguir siendo niña, seguir siendo adolescente? Entonces, ¿cómo me voy conectando? O sea, si lo viéramos realmente bien, estos primeros ciclos o estos primeros años de ciclar en una niña es tomar conciencia de los cambios físicos de su cuerpo para prepararse más adelante para ser mamá. Entonces, ahí se producen muchos cambios que también hay que reconsiderar. Y eso significa la menarquia, pues celebrar ese rito de paso, de cuando yo dejé de ser niña y paso ya a esta edad en que puedo ser mamá. Y conectar con este nuevo cuerpo que tenemos. Porque y lo que conlleva de alguna manera poder vivir esta etapa, porque es una nueva etapa, o sea, me ocurren cambios físicos y tengo que ver cómo enfrento esos cambios físicos, cómo me preparo, o cómo mi mamá, o cómo mi tía, o cómo mi hermana me cuentan cómo fue su menstruación, porque como tú bien lo dijiste, vivimos estos cambios también como los vivieron nuestras abuelas, como los vivieron, o sea, hay temas también, que tú estás también entrando en ese mundo de las constelaciones familiares. Hay cosas que repetimos, o sea, cómo fue la menstruación de mi abuela, cómo fue la menstruación de mi mamá, cómo fueron las menstruaciones de mi tía, significa cómo puede ser la mía también. Entonces, y dejar de romper patrones, no sé, relacionarme mejor con mi cuerpo, toda esa es información que nosotros podemos manejar. Entonces, por eso es importante acercarme estos ciclos y poder conectarnos sabiamente con ellos desde el conocimiento, ¿ya? Porque el conocimiento nos va a permitir no tener miedo, nos va a permitir estar preparadas, nos va a permitir enfrentar lo que nos viene, porque nuestras hormonas, somos hormonales, ¿ya? Yo le digo a las chicas y a las mujeres, les digo, oye, cuando un hombre les diga que son lunáticas o que son hormonales, díganlo a mucha honra. Yo soy lunática y soy hormonal, porque mi cuerpo lo rigen las hormonas, y el de las mujeres mucho más que el del hombre. El hombre también tiene sus ciclos, también tiene sus variaciones hormonales, pero pasa más piola, digamos, o sea, pero a nosotros sí, o sea, el estrógeno, la progesterona, nos juegan mucho en nuestros estados anímicos, porque nos tiene que preparar. Porque las hormonas vienen a preparar el cuerpo para algo, así como la adrenalina te prepara para enfrentar un riesgo, el aumento de estrógeno, el aumento de testosterona, el aumento de la progesterona en nuestro ciclo nos preparan para lo que tengamos que enfrentar. Entonces somos hormonales. Sí, totalmente. Las mujeres somos hormonales, somos cíclicas. Necesitamos de esos ritos, de esos conocimientos, de volver a resignificarlos y a revivirlos en nosotras, porque creo que es muy importante para no volver a repetir esos patrones que vos decías, y también para honrar esos patrones, porque ellas no tuvieron, por ejemplo, la suerte, para decirlo de alguna forma, que tenemos hoy en día, de tener todo esto al alcance de nuestra mano, estemos en la parte del mundo que estemos. Si vos querés hacer un taller online, suponete, hay gente que se va a conectar del otro lado del mundo y te va a escuchar. Hoy tenemos esa suerte, antes no lo teníamos y estaban totalmente desconectados. Entonces hoy es honrar toda esa entrega y ese dolor que vivieron nuestras ancestras
nuestras abuelas. Para las mujeres más adultas que no vivieron o no hicieron su rito de paso de la menarquia, es muy significativo porque se constituye casi en un acto mágico. Se constituye en un acto en donde yo traigo a mi niña de esa época, de cuando me llegó mi primera menstruación, y la hago vivir una celebración. Entonces eso también te conecta. Y además que si estás haciendo esto y está tu hija o está tu nieta, es mucho más hermoso porque viven en conjunto. Entonces eso es una invitación. Y una invitación a seguir conversando, porque creo que también vamos a seguir conversando de este tipo de temas, viendo cada uno de los diferentes ritos en otros en vivo también, para que se vayan conectando y logremos hacer esta comunidad. E ir trabajando sobre cada rito, porque vos nos hablaste también del rito de la unión, del embarazo, el nacimiento, también la perimenopausia, la menopausia, son diferentes cambios que tenemos las mujeres a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestro ciclo, sí, eso es lo más importante. Aquí la columna vertebral de esto es nuestro ciclo menstrual, es nuestra lunita, es cómo nos conectamos y cómo nos reconocemos, porque tenemos que entender que vivimos y la mayor parte bueno, con la esperanza de vida hoy día, hemos ido descubriendo que las mujeres estamos pasando más de nuestra vida más en menopausia que en el ciclo menstrual. Porque también hay muchos cambios hormonales, o sea, más hormonas, menos hormonas, nos van distorsionando un poco lo que sería lo natural. Pero sí, nosotros cuando estamos en una edad reproductiva tenemos que conectarnos de una manera con nuestro ciclo, y cuando dejamos, porque siempre vamos a ser cíclicas, independiente del sangrado o no. Siempre, siempre. También para las que han tenido una histerectomía. Exacto. Creo que es un tema súper también importante, porque creemos que porque no está ahí físicamente nuestro útero, no está más. Y la experiencia que he tenido con personas que he trabajado en mis sesiones de Reiki limpieza, es que siempre les digo que tienen que tomar lo que sigue ahí, energéticamente, biológicamente, físicamente, sigue ahí nuestro útero. Muchísimas gracias, Mari. Gracias por tu tiempo, por tu amor, por tu cariño, por tu sabiduría. Los esperamos, y cualquier duda, consulta que tengan, aquí estamos disponibles para todos. Un besote enorme. Gracias. Chao, chao.